Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. No han planteado, cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no, incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Una reciente obra del coronel retirado y académico Frank Sobchak, Entrenando para ganar, las operaciones de asesoramiento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos desde El Salvador hasta Afganistán, pone el foco en 40 años de operaciones de asesoría militar llevadas a cabo por las Fuerzas Especiales estadounidenses. A través del análisis comparativo de 5 casos, el autor identifica qué funciona, qué fracasa y qué riesgos corren los países receptores. Las lecciones son especialmente relevantes para México. Para el gobierno del presidente Donald Trump, México debe aceptar la asesoría militar en la lucha contra el narcotráfico y, con ello, la presencia y participación de por lo menos un batallón de soldados y oficiales de fuerzas especiales pertenecientes al 7º Grupo de Fuerzas Especiales, la misma unidad que acompañó a los ejércitos de El Salvador, Colombia, Filipinas, Irak y Afganistán. Aunque la asesoría no ha sido aceptada formalmente, los convenios de cooperación militar entre México y Estados Unidos incluyen el entrenamiento aprobado por el Senado que un grupo de 11 oficiales estadounidenses proporcionó a fuerzas especiales mexicanas en diferentes puntos de la República en 2025. Sin embargo, la expansión de la cooperación militar puede tener sus límites. La experiencia colombiana muestra que la asesoría militar tuvo éxito cuando las propias fuerzas nacionales tomaron el liderazgo y asumieron el combate, dice ese coronel. Por contraste, en Afganistán, donde las tropas locales se volvieron dependientes de la presencia operativa estadounidense, el resultado fue la derrota y la pérdida de legitimidad estatal. Aceptar una presencia militar operativa de Estados Unidos en México podría reforzar esa dependencia y eliminar incentivos para reformar y profesionalizar las propias instituciones de seguridad y justicia mexicanas. Además, implicaría una cesión de soberanía en temas tan delicados como el uso legítimo de la fuerza, la inteligencia nacional y la conducción táctica de operaciones. México difícilmente aceptaría una sumisión a las recomendaciones de los asesores militares, mucho menos en las condiciones actuales en las que necesita fortalecer las capacidades internas, profesionalizar a la Guardia Nacional, depurar sus instituciones de seguridad y cortar los lazos entre política y crimen organizado. La ayuda internacional puede ser útil, pero debe estar subordinada a una estrategia mexicana con criterios de rendición de cuentas, control civil y soberanía plena. Aceptar tropas extranjeras sin estos elementos sería un error histórico con consecuencias que ya hemos visto en otras partes del mundo. En un acto público celebrado el 3 de mayo de 2025, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió a las exigencias de Trump que la soberanía no se vende. Sin embargo, Trump insiste, ¿está México dispuesto a repetir errores que en otros países costaron vidas, legitimidad y soberanía? Jorge Luis Sierra se preguntaba esto en Diario Red el otro día, haciendo referencia a la obra del coronel del ejército estadounidense retirado, justo el mismo día que New York Times informaba que Donald Trump habría autorizado el uso de la fuerza militar estadounidense contra los cárteles de droga en el territorio de América Latina y había duplicado la recompensa por nadie menos que Nicolás Maduro hasta nada menos que $50 millones. ¿Será capaz de mandar marines a América Latina bajo el pretexto de una nueva guerra contra el narco?
Hoy en La Base analizamos las recientes filtraciones de New York Times, los recientes anuncios de la Casa Blanca y las implicaciones que todo esto puede tener para la región. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Interesantes las informaciones que nos arrojó New York Times el viernes pasado. ¿Se prepara Trump para qué exactamente, Marco Teruggi? ¿Qué pregunta? Estuve indagando en lo que dio a conocer el New York Times, en lo que no dijo, calló y otorgó el mismo presidente Trump acerca de la autorización a que el Pentágono pueda operar en América Latina, hacer acciones militares contra los cárteles que designó como organizaciones terroristas, que hay cárteles de la droga, pero también un gobierno, como el gobierno de Venezuela. Así que bueno, estamos ante un escenario que hay que calibrar bien. ¿Cuánto de amenaza hay? ¿Cuánto de bluff hay? Sabiendo que Trump es Trump, ¿no? Efectivamente. ¿Se toman en serio estas nuevas amenazas de Trump en México, Estefanía? Los medios, por supuesto que sí, no es la primera vez, vienen haciéndolo. Ahora sí ya iba a invadir Estados Unidos, México, ahora sí ya lo va a invadir, ahora sí ya lo va a invadir. Nada más que ahora se basaron en una nota de otro periódico y vamos a ver qué periódicos sí mencionaron que esto es una nota y no una declaración del presidente. Lo vamos a ver y hoy también contaremos en la mesa de análisis con Osvaldo Zavala, profesor de literatura y periodista y autor de varios libros sobre los cárteles de la droga. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Trump incorpora al ejército de Estados Unidos en la campaña contra los cárteles de la droga. La noticia fue publicada por el periódico New York Times el pasado viernes 8 de agosto y generó muchas repercusiones. No podría ser para menos en vista de lo que afirma el medio de Estados Unidos, comillas. El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas según personas familiarizadas con el asunto. Una orden secreta para desplegar militares gringos en América Latina. Sí, ¿cómo suena? Intervencionismo recargado. Así, bajo el argumento de que los cárteles son una amenaza para la seguridad nacional más allá de lo que plantea la delincuencia organizada tradicional, la orden de Trump proporciona, entre comillas, una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en mar y en el suelo extranjero contra los cárteles, dice el New York Times. Militares estadounidenses en nuestros mares y dentro de nuestros países. ¿Cómo la ve, Afino Genova? Pues nada realmente muy nuevo bajo el sol, que digamos, en vista de la historia de Estados Unidos en el continente. Si solo entre el siglo XX y el siglo XXI Washington intervino unas 40 veces en diferentes formas, haciendo un cálculo conservador. Y ahora además con el condimento Trump, al que le gusta ser impredecible, matón, pero que también suele hacer mucho ruido y bueno, y no tantas nueces, ¿no? Aunque es importante remarcar que Donald Trump no confirmó si efectivamente firmó dicha orden, ni negó ni ratificó. Y siguiendo con el artículo, allí se anuncia que funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre la forma en que el ejército podría perseguir a los grupos. Suena casi como amenaza de militares preparándose para actuar, pero vayamos paso a paso y calibremos bien los alarmismos, como decíamos al principio. Marco, cuéntanos a quiénes apuntaría esta directiva. Bueno, básicamente a la lista de organizaciones que Estados Unidos considera como terroristas en América Latina. Es una lista que de hecho se amplió sustancialmente desde que Trump asumió su segunda presidencia en enero pasado. Sí, solo 6 meses y parece un largo siglo. En esa lista, el país que más organizaciones terroristas tiene para Washington es México. El 25 de enero de este año, 5 días después de haber iniciado el gobierno, Trump designó a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana. En este caso, la verdad que no fue tampoco tan sorpresivo en vista de que había como ciertos preanuncios, ¿no es así? Sí, de hecho estaba casi cantado en vista que durante la campaña presidencial Trump y el Partido Republicano habían vuelto a cargar contra los cárteles mexicanos y recordemos que según Mark Esper, exsecretario de Defensa de Trump entre el 2019 y el 2020, le había preguntado al menos 2 veces si el ejército podía disparar misiles a México para destruir
destruir los laboratorios de drogas, algo que había rematado él diciendo: simplemente podríamos disparar unos misiles Patriot y eliminar los laboratorios con discreción. Nadie va a saber que fuimos nosotros. No, claro, por supuesto. Seguro que nadie podría haber imaginado que fuera Estados Unidos, ¿no? El de los misiles Patriot. Yo de inmediato pues hubiera pensado en misiles de Costa Rica o de Belice, en fin. Totalmente. Ay, Mr. Trump, si no fuera trágico, sería un chiste. Y el asunto es que por ser México el país con más organizaciones reconocidas como terroristas por Washington, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara y rápida, como escuchábamos al inicio del programa. Estados Unidos no va a venir a México con los militares, dijo en la mañanera: calma pueblo, porque las relaciones entre dos gobiernos tienen varios canales diplomáticos y se trabajan todos los días en materia de economía, de seguridad o de frontera. Así que si algún trasnochado sueña con bombas gringas cayendo en México, pues como dicen en tu país, Marcos, se van a quedar con el rulero puesto. Bueno, y si te parece, Marco, sigamos con la lista de los cárteles que Estados Unidos reconoce como terroristas y contra los cuales podría entonces realizar operaciones militares por mar y tierra. Bien, otro país en la mira es Colombia, que tiene 3 organizaciones terroristas según el Departamento de Estado. Enumeremos: el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, la disidencia de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la llamada Segunda Marquetalia. Estos 2 últimos grupos son grupos que eran parte de las históricas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que siguieron en armas luego de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Así que la noticia dada por el New York Times generó una rápida reacción del presidente colombiano Gustavo Petro. No solo porque 3 grupos colombianos están en la lista de terroristas de Estados Unidos, sino porque, como él mismo denunció hace muy pocas semanas, existen aguas golpistas en Colombia que tienen terminales en Washington, en particular en el Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio. Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar, capitán, qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe. Y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Eso no se puede imponer. Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas. 50 años y va 1 millón de muertos asesinados en América Latina, toda. 1 millón, una guerra. No puede ser. La soberanía nacional existe, un buen recordatorio de Petro para Trump. Y no solo para Trump, porque los demócratas no se han quedado atrás históricamente en materia de no respetar soberanías nacionales, digamos las cosas como son. Así es, digamos todo. Y bueno, para terminar con la lista de países apuntados por Washington por tener organizaciones que considera terroristas y que por ende ahora están bajo presuntamente amenaza de posible acción militar, está, claro, Venezuela. Allí, Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista en enero y a lo que ellos llaman el Cártel de los Soles, que estaría presidido por Maduro y otros integrantes del gobierno como un grupo terrorista global, esto en el mes de julio. Y en este caso, el de Venezuela, pasó otro tema relacionado, que no sé si lo estuvieron viendo en las redes sociales. Sí, lo vi, que la fiscal general Pam Bondi anunció el aumento de recompensa por información que ayude al arresto del presidente Nicolás Maduro. Y pasó de 25 millones a 50 millones de dólares, como puede ver en la pantalla de la cuenta X de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, o mejor conocido como la DEA. Recordemos que el aumento de recompensa ya había pasado de 15 a 25 millones en enero de este año y que la recompensa inicial había sido en el 2020, en el primer mandato de hecho de Donald Trump. La noticia de aumento de recompensa fue dada el 7 de agosto, un día antes de que el New York Times sacara la noticia de Trump, que donde autoriza a la fuerza militar contra cárteles de droga. Y entonces, claro, la asociación entre el artículo y la recompensa por Maduro fue automática en muchísimos. Sí, de hecho le preguntaron a la portavoz del Departamento de Estado, Amanda Robertson, si ahora sí se venía una operación militar en Venezuela contra Maduro, y esto contestaba. Esto implicaría, señora portavoz, que si ustedes, por ejemplo, reciben información sobre la ubicación exacta de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos realizaría una operación militar de captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano.
Estamos constantemente evaluando todas nuestras opciones en la mesa. Por el momento estamos enfocando en este nuevo anuncio del aumento de la recompensa de hasta $50 millones, pero sabemos que existen muchas otras opciones y otras posibilidades y esto es algo que estamos constantemente monitoreando y evaluando. O sea, sí, pero no, pero hay que ver, pero puede ser, y todas las opciones están sobre la mesa. De paso, Robertson tampoco confirmó si efectivamente Trump firmó la orden que autoriza al Pentágono a atacar cárteles de la droga en América Latina. ¿Y se acuerdan que hace unos días, hablando de la relación entre Washington y Caracas, les hablaba de la doctrina militar de Shock and Awe? Bueno, esa doctrina que consiste en crear un estado de pánico en las fuerzas enemigas que las desista a resistir. Bueno, seguimos en lo mismo. Esto es otro mensaje de Estados Unidos para crear miedo, deserción y traición en policías y militares venezolanos. Y claro, del otro lado enviaron mensaje de respuesta, desde el alto mando militar a la policía o la Guardia de Honor presidencial de Nicolás Maduro. Desde la casa, donde a Bolívar y Chávez rendimos memoria en la fe de su Guardia de Honor, junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, rechazamos de manera contundente las declaraciones de la fiscal general del gobierno estadounidense del pasado 7 de agosto del año en curso, las cuales se constituyen en una violación flagrante al derecho internacional, a los principios de autodeterminación de los pueblos, yendo en contra de la dignidad del pueblo venezolano. Estas declaraciones pasarán a la historia como un monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el gobierno supremacista de los Estados Unidos, quienes pretenden desestabilizar la paz del pueblo de Venezuela. Nadie podrá destruir el poderoso sentimiento bolivariano y antiimperialista que poseemos los venezolanos y venezolanas. Nos acusan de narcotraficantes, pero esto es una semejante atrocidad, una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad. Mensaje va, mensaje viene, nada tan nuevo, pero con unos cuantos millones de dólares y amenazas más. Y en el caso de Nicolás Maduro, se lo acusa además de tener relaciones con el cártel de Sinaloa en una suerte de construcción hecha para grandes titulares. El más malo de los tiranos comunistas, aliado al más malo de los narcotraficantes mexicanos. Imagino que, bueno, abundaron pruebas para demostrarlo, ¿verdad? Bueno, convengamos que eso de las pruebas tampoco es tan importante para violar la soberanía de otro país. Bueno, fuera de broma, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por una acusación tan grave y esto contestaba. Y en otro tema, presidenta, bueno, ayer en Estados Unidos el Departamento de Justicia dio a conocer que incrementaba esta recompensa para dar con Nicolás Maduro, el presidente. Sin embargo, bueno, menciona que tiene por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Saber si ustedes tienen, si han investigado realmente si estos Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. Y sí, si tienen alguna prueba, que la muestren. Así debería ser. Pero así no funciona el mundo para Trump y su gobierno. Y tampoco funcionaba así para un tal George W. Bush con las pruebas de las armas de destrucción masiva de Irak en 2002. No sé si recordarán. Sí, y bueno, entonces pruebas no hay. Y me pregunto, como abogada que soy, ¿hay legalidad para que ahora las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan atacar a cualquier organización que declaren como terrorista en alguno de nuestros países? Bueno, Estefanía, la cosa ahí está como frágil para ser generoso en el diagnóstico. De hecho, el artículo del New York Times que comentábamos al inicio reconoce que, comillas, en el pasado la participación militar estadounidense en operaciones antidrogas en América Latina ha superado ocasionalmente los límites legales. Qué forma tan diplomática
diplomática y elegante de decir que violaron la soberanía de un país. Sí, sobre todo cuando lo que se menciona como antecedente es la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, con cifras que van desde 500 a 4.000 civiles muertos por dicha operación. Y siguiendo con el tema de lo legal para la actual luz verde de Trump a los militares, el artículo se pregunta, por ejemplo, abro comillas, ¿se consideraría asesinato el hecho de que las fuerzas estadounidenses que actúan fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso mataran a civiles, incluso sospechosos de delitos que no representan una amenaza inminente? Matar civiles, pequeño detalle, ¿sería eso legal? Por las dudas, el periódico piensa en otra posibilidad. Como alternativa, el ejército podría llevar a cabo operaciones de captura y reservar la fuerza letal para la defensa propia si los soldados encontraran resistencia. O sea, básicamente, realizar operaciones llamadas de extracción, que sería ingresar con militares a otro país sin su autorización, secuestrar a una persona o un grupo de personas para llevarlas a Estados Unidos y matar a quienes se opongan. Bueno, vaya alternativa. Ahora sí que el tema de la legalidad está resuelto, ya me quedo más tranquila. Y llegamos así a la pregunta final. ¿Ante qué estamos? ¿Está realmente Estados Unidos preparándose para realizar operaciones militares contra organizaciones que considera terroristas? ¿Es una forma de presionar a México en las perpetuas negociaciones? ¿Es una amenaza directa a Maduro a la vez que un control de daños por haberle dado una nueva licencia a Chevron para sacar petróleo de Venezuela? Tal vez todas las cosas en simultáneo, mezclado con esa característica tan trumpista de crear cortinas de humo, titulares, indignaciones para que se hable y se mire donde él lo necesita. Y claro, peligroso es, seguro, sobre todo proveniente de una potencia en retroceso como es Estados Unidos, que busca reafirmar el control sobre nuestro continente. Y nada como una buena amenaza intervencionista para eso. Y por último, por casa, ¿cómo andamos, señor Trump? Hablemos de los grupos de droga en Estados Unidos, de los bancos que lavan los millones de dólares del narco, de las armas de guerra de su industria armamentística que usan los cárteles en México. Y hablemos de una sociedad, la suya, que se encuentra en la droga como la única puerta de escape a tanto dolor y tanta desigualdad. Hay que hablar de todo eso. Gracias, compañero. And now with the signing of the Halt Fentanyl Act, in just a few moments we are delivering another defeat for the savage drug smugglers and criminals and the cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico, and we have to do something about that. Vamos, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. La nota del New York Times, que ya se mencionó y que asegura la supuesta autorización de una invasión militar en América Latina, desató una serie de reacciones en los medios mexicanos, pero este tema no es nuevo. Desde el 2023, la idea de una intervención militar estadounidense ya ha rondado en la prensa y en las redes sociales. Tiene mucho tiempo, pero que en las últimas semanas le ha echado más ganitas para tratar de incluir a los cárteles mexicanos del narcotráfico en su lista negra de organizaciones terroristas, y con esa clasificación tener el pretexto ideal para invadir, en este caso México, como ha invadido otros países. El tema de la amenaza del presidente electo Donald Trump de una invasión suave de sus fuerzas a nuestro país para combatir los cárteles de la droga. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos contra el mexicano, como hay una diferencia muy considerable de fuerza, México adopta esta estrategia de guerrillas, ¿no? Todos estos clips de noticieros son de hace varios años, algunos de hace varios meses y muchos antes de que saliera la nota de el New York Times. Por cierto, cuando otro medio estadounidense abordó el tema, aseguró que, según una fuente secundaria, estaba descartada la posibilidad de invadir territorio. Dice el Washington Post. Un segundo funcionario estadounidense dijo que no se está considerando enviar tropas estadounidenses a México. Bueno, desde el 2023, cuando Foreign Policy tituló Estados Unidos no debería invadir a México, los medios han documentado una escalada que es más bien retórica. Y otro ejemplo es cuando la agencia AP tuvo que desmentir en ese mismo año, 2023, cuando los políticos republicanos en Estados Unidos comenzaron a proponer clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, que Putin no advirtió que Estados Unidos podría invadir México. Esta nota de verificación desmintió rumores en redes sociales que aseguraban que
Vladimir Putin había alertado sobre una invasión estadounidense. Esto demuestra cómo el tema ya circulaba en el imaginario colectivo, incluso sin pruebas sólidas. Claro, sí, porque si tenés que desmentir un post de Facebook es que la cosa anda como malita. Bastante mal, o que permeó tanto la idea de la posible invasión que todo, absolutamente todo, era creíble. Y una más del mismo New York Times del 2023. Trump quería lanzar misiles contra México. Ahora el Partido Republicano quiere enviar tropas. Recuerdo esta nota donde se reveló que Trump en su primer mandato había propuesto lanzar misiles contra narcolaboratorios en México, una idea que su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, calificó como ilegal. Publicada, por cierto, en un año en el que Trump no gobernaba, pero sí en el que los demócratas habían catalogado a los cárteles como terroristas. Tipo, sí, lo hicimos, pero los otros son todavía peores. O pudieron haber sido peores. Pero pasando al 2024, CNN en español, el 3 de diciembre publicó: Estados Unidos invadirá México para enfrentar al narco. Sheinbaum lo niega. 29 de enero del 2025. El Universal: Claudia Sheinbaum descarta intervención militar en Estados Unidos en México y destaca importancia de la soberanía. Infobae: ¿está en peligro la soberanía de México después de la designación de cárteles como terroristas? Llegando al agosto de este año, ¿cómo informaron algunos periódicos sobre el artículo que nos contaba Marco al principio sobre esta filtración? Bueno, tengo portadas porque el Reforma dice: firma Trump orden para atacar a cárteles. El titular que vemos en pantalla pone en el foco la acción de Trump, citando al New York Times, pero solo al final del primer párrafo de la nota se aclara que la información proviene de un medio estadounidense que no muestra ni datos ni fecha de dicha firma y que además podría referirse a muchos otros países. Ya, la elección editorial suena un poco a que nos lean primero y que ya luego averigüen. Es clickbait. Clickbait totalmente. La crónica: Trump ordena al Pentágono atacar a cárteles en territorio extranjero, y este titular ya va más allá, usando territorio extranjero para implicar, porque aunque no dice México, que se puede tratar de México y que podría ser el blanco, y después más abajo también lo dice, que pues si se mete a la nota para saber que el titular se refiere a un artículo de otro medio de comunicación. Pasearte por los puestos de revistas o por kioscos ese día debió ser bastante alarmante, ¿no? Más si cruzas el Reforma con el periódico El Gráfico y ya no sé, te imaginas que vivimos en peligro inminente. ¿Había otra posibilidad de titular que no fuera esa? Sí, claro, estos titulares se publicaron el mismo día que la presidenta aclaró esto, y de verdad que sí hay otras formas de cobertura. Por ejemplo, el Universal: no habrá invasión militar de Estados Unidos, asegura Sheinbaum, y este titular cita directamente a la presidenta Sheinbaum, quien en una conferencia, como decía Marco, pues ya nos contó que descartó cualquier intervención militar y aseguró que más bien sería en Estados Unidos. Así, sin más, citando a la presidenta. Y pues ya, si no quiere citar a la presidenta, no pasa nada. La jornada, de hecho, cita a Cancillería y dice: inaceptable cualquier acción militar de Estados Unidos en México. Secretaría de Relaciones Exteriores, este medio cita al canciller, que enfatiza una postura firme de defensa sobre la soberanía, y el tono es claro: México no va a permitir intromisiones. Así. Pero ¿no habrá algo más directo todavía para ir al grano? Todavía más al grano, pues sí hay. Por ejemplo, el Excelsior, y dice: descarta invasión por acción contra narcos. Y eso que el Excelsior no es precisamente 4T, así, militante de la 4T, pero informar sobre una cita de la presidenta sobre un tema del cual se especula no le hizo nunca mal a nadie, por favor. Prueba de que los medios no solo reportan hechos, sino que eligen cómo presentarlos para influir en la percepción pública. Novedad, ¿eh? Y hablando de hechos, porque dijiste la palabra hechos, les traigo un reportaje del noticiero de Javier Alatorre, que se llama Hechos, en TV Azteca, y que presenta a Estados Unidos como la víctima de todo esto, la víctima de los cárteles mexicanos. Aquí, eso sí, no van a escuchar información que haya sido confirmada, como la declaración de Trump o algo así. Oyó, atención, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los cárteles de las drogas, los cárteles del narco en México, juegan muy duro y que para proteger a su país decidió utilizar al ejército. Así es que Donald Trump dispuso que el ejército de los Estados Unidos pueda atacar a traficantes, a los narcotraficantes mexicanos, pero también en Centroamérica y en Venezuela. I really fucking love drugs, so I get to be on them. All I want to do is drugs and die, so it's pretty perfect.
La desoladora vida de millones de estadounidenses como Moser, entrevistado en Soft White Underbelly. El llamado apocalipsis zombie en ciudades como San Francisco, Filadelfia o Los Ángeles. Las familias destruidas por adicciones, sobredosis y muertes en todo Estados Unidos. Los acusados de esta devastación son los cárteles mexicanos, enriquecidos a costa de la tragedia americana. TV Azteca cada día un poquito más cerca de Fox News. O sea, ellos consumen las drogas que mantienen vivo el negocio, envían las armas y luego de todo esto, bueno, son la víctima, ¿no? Culpar solo a México es contar la mitad de la historia y esa mitad no resuelve nada. Vamos a seguir olvidando quién pone el dinero y las balas. Veo que después de la cena con el embajador a la torre, embajador de Estados Unidos, salió con una visión renovada. Y a ver, no es que Estados Unidos no realice intervenciones. Sabemos que mínimo lleva varias para cambiar gobiernos en América Latina. Pero estas no son anunciadas y de hecho no necesita tampoco tanto anuncio para acontecer. O quizá para decirle a la gente lo que pasa con el noticiero de Javier Alatorre, que si hay invasión, pues México se lo buscó porque es el actor de todo. Y el tema es que en esta coyuntura sugiere que las amenazas se mantienen en el plano discursivo, pero sin materializarse en acciones concretas o no como lo plantean los medios, o sea, una invasión. Y esta amenaza permanente, pero nunca ejecutada, cumple una función y es la del disciplinamiento y es muy efectiva, mucho más quizá que las intervenciones reales del pasado. Los medios participan activamente en este mecanismo al reciclar constantemente estas amenazas sin cuestionarse por qué hasta ahora no ha pasado. Cada nueva declaración de Trump, cada filtración del New York Times, cada especulación sobre operaciones militares recibe una cobertura como si fuera la primera vez que escuchamos esto. Una amenaza lo suficientemente creíble para ser tomada en serio, pero lo suficientemente vaga para nunca tener que materializarse o que algún medio pues se responsabilice, ¿verdad? Pero este ya casi también se vuelve obvio para otros países en este momento, como para Colombia. Y con esta misma declaración de intervención militar en América Latina, con la orden de captura de Maduro, el presidente colombiano Gustavo Petro, pues ha sido blanco de críticas por su apoyo al pueblo venezolano. Y la derecha se adelantó a decir, es que claro, porque si cae Maduro, pues cae Petro. Punto de caer. Si Maduro cae, seguramente también caerá Petro y el sueño que muchos tienen de ver a Petro tras las rejas se podría hacer realidad. El sueño de algunos. Escuchamos a JP Hernández, que si algún colombiano nos está escuchando ahora sabe bien quién es, incluso mejor que yo. Es un youtuber y músico cristiano, bastante conocido más bien por ser youtuber, que anhela un gobierno estadounidense en la región desde hace ya muchos meses. Claro, y si para él Maduro y Petro son lo mismo, ya podemos ver que lo del análisis pues no es lo suyo. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Lo de Maduro, Petro son lo mismo y tal. Bueno, pues en esta misma sección, porque pasó exactamente lo mismo con Irán. Decían que si Irán caía, Maduro también. Este tema, efectivamente, el título es Irán se cae de Maduro. Mire. Entonces, según algunos medios, ya casi invaden México, ya casi cae Maduro, ya casi Sheinbaum y Trump se van a llevar mal. Los medios van, como dije, reciclando estas amenazas mes tras mes, año tras año, y nos construyen una realidad donde la soberanía latinoamericana aparece perpetuamente amenazada. Claro, al menos que seas el Ecuador de Noboa o El Salvador, porque de esos no hablemos. De hecho, El Salvador tiene una organización declarada como terrorista, la Mara Salvatrucha, pero Nayib Bukele no se siente en lo más mínimo amenazado por esta presunta nueva orden de Trump. A él no le preguntaron los medios de comunicación. Para estos medios no se trata de simplemente informar sobre eventos reales, sino de mantener un estado de excepción permanente donde las amenazas externas justifican pues cualquier presión política o económica, como los aranceles. Una ambigüedad que resulta más útil para mantener la presión condicionada a las eternas predicciones sobre caídas o invasiones. Gracias, compañera. We cannot continue to just treat these guys as local street gangs. They have weaponry that looks like what terrorists, in some cases armies have. They control territory in many cases. Those cartels extend from the Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't recognize the Maduro regime as legitimate. It is a criminal enterprise, all the way to the various different cartels that operate in Mexico. And in between, you find them in Ecuador, you find them in Guatemala, you find TDA, what people would call street gangs, but actually are operating as criminal enterprises, but very well organized ones. So what it changes is it gives us legal authorities to target them in ways you can't do if they're just a bunch of criminals. It's no longer a law enforcement issue. It becomes a national security. A buena entendedora.
Bueno, y si se llegan a materializar esas amenazas de una eventual operación militar en suelo latinoamericano de Estados Unidos, ¿habrá alguna entidad multilateral que lo pueda frenar? Spoiler, muy debilitadas quedan. La voluntad de la administración de Donald Trump para conducir a todos, ya sean aliados o adversarios, a los empujones es nítida. La consecuencia lógica de esa diplomacia propia de un matón de esquina es que cada vez se gasta menos en zanahorias mientras crece el presupuesto destinado a repartir palos. En lo que va de este 2025, 119 países ya pagaron su aporte correspondiente para el financiamiento de la ONU. Entre los que no pagaron aún se encuentra Estados Unidos. ¿Para qué invertir en un organismo multilateral si el proyecto no es el consenso, sino la imposición? Los números ilustran bien cuáles son las prioridades. La cuota regular que Estados Unidos debe aportar para financiar a la ONU es inferior al, ojo, 0,0004% del presupuesto previsto para el Pentágono. Bueno, por cada dólar que Estados Unidos aporta al financiamiento regular de la ONU, esto en su mantenimiento, porque no estamos contando los distintos programas de ayuda, el Pentágono gasta $2.500 para sostener y ampliar su parafernalia de guerra. $1 para la paz y $2.500 para la guerra, como para hacernos una idea de las prioridades. Este 2025 está resultando particularmente crítico para Naciones Unidas. El presupuesto previsto para el conjunto de los programas de ayuda era de $44.000 millones. Sin embargo, en junio anunció una reducción a $29.000 millones, ya que los aportes voluntarios que realizan los países cayeron en picada, principalmente los de Estados Unidos desde la asunción de Trump. Para ponerlo en perspectiva, $29.000 millones es el presupuesto del estado de Costa Rica, un país pequeño con algo más de 5 millones de habitantes. La ONU tenía previsto asistir a 180 millones de personas que se encuentran en situaciones de crisis humanitarias. Ahora redujo su proyección para asistir a solo 114 millones. Los países desarrollados y las instituciones multilaterales multiplican documentos que son un catálogo de buenas intenciones con frases como ayuda para el desarrollo. La ayuda para el desarrollo es esa pequeña donación voluntaria que hace una fundación suiza, el Estado francés o la Unión Europea a una ONG en Tanzania que se dedica a trabajar sobre vaya a saber qué grupo de población considerado vulnerable. Según este uso de las palabras, la ayuda al desarrollo es un aporte desinteresado y altruista que fluye desde Suiza a Tanzania, desde Estados Unidos a Nepal o desde Francia a Botsuana. Es una imagen que tiene muy poco que ver con el mundo real. El grueso del aporte al desarrollo se mueve en dirección opuesta, de hecho, va desde Tanzania, Nepal o Botsuana y se dirige hacia Estados Unidos, Suiza o Francia. Y no se trata de una donación voluntaria, sino compulsiva. Se preguntarán ¿de qué estamos hablando? Los pagos en concepto de intereses por deuda pública que realizan los países periféricos a favor de instituciones financieras de los países centrales. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Bueno, según un organismo de las propias Naciones Unidas, la UNCTAD, alertó que el año pasado fueron $921.000 millones. Me cuesta hasta pronunciarlo. Del centro de la periferia fluyen a través de la ONU 29.000 millones en ayuda al desarrollo y de la periferia al centro fluyen 921.000 millones de ayuda compulsiva por pago de intereses. 30 veces más y pues aquí me pregunto, ¿quién ayuda a quién? ¿Quién ayuda a quién? ¿Cuál es el país que entrega más ayuda? Bueno, si nos guiamos por los criterios de la diplomacia convencional, la respuesta es Dinamarca, Suecia, Noruega y Luxemburgo. Pero, ¿cuánto destinan a ese concepto? El 0,7% de su PBI. ¿Qué pasa si invertimos la mirada y utilizamos el criterio de la deuda? El país que más ayuda al prójimo es Sri Lanka, que destina el 47% de su presupuesto estatal al pago de intereses de deuda. Y lo sigue Ghana con el 45%. ¿Quiénes están en el grupo vulnerable que resulta ayudado? No son muy vulnerables, que digamos. El primero en la fila es Larry Fink, el CEO de BlackRock, seguido por los ejecutivos de PIMCO y Fidelity, 3 fondos de inversión de Estados Unidos que son los principales tenedores de bonos de la deuda de estos países. De esta manera, el campesino que cuida una plantación de té en Sri Lanka o el minero que extrae bauxita en Ghana subvencionan y ayudan al desarrollo de los lobos en Wall Street. No se trata de una situación excepcional,
Según el organismo de Naciones Unidas, UNCTAD, 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en pagos de intereses de deuda externa que en salud o en educación. En paralelo a la pérdida de relevancia de la ONU, crece la importancia de otro tipo de instituciones internacionales que tienen objetivos más a tono con la dirección a la que se dirige el mundo en general. La OTAN para hacer la guerra, el Fondo Monetario Internacional para exprimir a los países como si fueran limones, el Banco Mundial para construir la infraestructura que permita exprimir limones y también un organismo menos conocido, pero merece la pena escuchar sobre ese organismo, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El CIADI ilustra la tendencia en desarrollo hacia la privatización de las relaciones internacionales. Las empresas multinacionales van ganando lugar y poder, mientras que los estados nacionales pierden soberanía y van siendo acorralados. El CIADI es eso, uno de los corrales donde los lobos guardan a las ovejas. ¿De qué se trata el CIADI y de dónde salió? Pues pertenece a la órbita del Banco Mundial y es un tribunal arbitral creado en 1966. Su función es resolver pleitos que se presenten entre los países y las empresas transnacionales. La base jurídica que toma para resolverlos son los tratados bilaterales de inversión. El sesgo del CIADI lo podemos ver en un solo dato. En toda su historia resolvió 780 casos. En 697 los países demandados fueron latinoamericanos, africanos o asiáticos. Argentina lidera el ranking con 60 demandas realizadas por empresas transnacionales contra el Estado, casi el 10% del total. La siguen Venezuela con 45 demandas en su contra y luego Egipto con 38 demandas. El sesgo se invierte cuando nos referimos a los árbitros. ¿De qué países provienen los jueces? Principalmente de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Si nos enfocamos en los rubros que presentan más denuncias ante el CIADI, se trata de empresas hidrocarburíferas y mineras, seguidas por electricidad y otros tipos de energía. ¿Qué es el CIADI entonces? Bueno, un organismo en el que las empresas transnacionales del norte que explotan materias primas en países del sur inician juicios en contra de esos países del sur que luego resuelven árbitros de los países del norte. ¿Hace falta que les diga quién gana y quién pierde en esa cancha inclinada? Solo desde el año 2000 a esta parte los países fueron condenados a pagar más de $100,000 millones a las empresas. El gráfico ilustra la tendencia. Cada año las empresas presentan más demandas contra los países. En la primera década del milenio, el CIADI atendió en promedio 22 nuevas demandas por año. En la segunda década se duplicaron hasta alcanzar un promedio de 44. En lo que va de esta tercera década han presentado 57 nuevos casos por año. El incentivo para que los juicios de las empresas contra los estados siga creciendo está sobre la mesa y define a la propia naturaleza del CIADI. El convenio establece que las empresas pueden enjuiciar a los estados, pero los estados no pueden presentar juicios a las empresas. Estamos hablando de un tribunal donde las ovejas no pueden demandar a los lobos, pero los lobos sí pueden demandar a las ovejas. Correcto, Marco, pero además quien juzgue a la oveja va a ser un lobo. Los estados solo pueden presentar demandas contra las empresas como respuesta a una demanda previa en su contra. Hay pocos antecedentes y en la mayor parte de los casos la condena a las empresas fue para que se hicieran cargo de los gastos procesales surgidos del propio juicio. Si estuviéramos hablando de un partido de fútbol que se jugara bajo reglas tan injustas y dispares como estas, imaginemos un América Guadalajara, Boca River o Barcelona Real Madrid, tendríamos decenas de horas de periodistas indignados por el escándalo. Podríamos decir con justa razón, las reglas están para ser aplicadas de manera ecuánime. Aquí no solo estamos hablando de que la regla no se aplica de manera ecuánime. En este partido hay dos equipos, pero un solo arco. En eso consiste el orden internacional basado en reglas. La ONU barranca abajo y el CIADI suma más casos cada año. Las relaciones internacionales solían ser un ámbito donde interactuaban los países. El CIADI condensa la privatización de las relaciones internacionales, un ámbito privilegiado que las empresas transnacionales utilizan para someter y romper la soberanía de los países del sur. Gracias, compañeros. And I'm also pleased to announce that this afternoon the United States withdrew from the anti-Semitic UN Human Rights Council and ended all of the support for the UN Relief and Works Agency, which funneled money to Hamas and which was very disloyal to humanity.
desinversión absoluta para que no quede una entidad multilateral que les ponga un pero. Bueno, hoy contamos con Osvaldo Zavala, profesor de Literatura y Cultura Latinoamericana Contemporánea, también periodista y autor del libro Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Osvaldo, muchísimas gracias por estar en La Base y voy directamente a la primera pregunta. ¿De dónde vienen estas filtraciones? ¿Qué credibilidad les otorgas y por qué estamos en un momento en el que como que nadie asume ninguna responsabilidad por ellas? Bueno, yo creo que es una costumbre de la política exterior estadounidense instrumentalizar las filtraciones en tema de seguridad. Y es algo que se viene haciendo desde el principio, ¿no? Desde que empezó esta mal llamada guerra contra el narco, ¿no? Entonces la idea de pensar cómo intervenir en un país por medio de una política exterior, pues tuvo un hallazgo tremendo de rédito político con la política antidrogas, porque esto permite siempre plantear todo tipo de dudas, de sospecha, que no está acompañada por ninguna verificación, por ningún proceso periodístico de verificación. Entonces estamos atrapados en una caja de ecos en lo que se dice cualquier cosa vale y circula, y mientras siga circulando, sobre todo en una prensa que generalmente no cuestiona, pues tiene muchísimo éxito. Gracias por acompañarnos. Una pregunta después del análisis que hicimos. ¿Cuán en serio hay que tomar esta amenaza? ¿Es un bluff? ¿Es una instalación de un clima para crear cierta lógica de está por venir alguna intervención? ¿Todo puede pasar? ¿Es una cortina de humo? ¿Cómo lo calibramos? Bueno, es complicado siempre hablar de estas cosas porque a un nivel discursivo Estados Unidos está acostumbrado al golpeteo, ¿no? Está acostumbrado a articular este tipo de amenaza velada. Ahora yo diría, sin embargo, que es mucho más interesante pensar lo que ya ocurre con el intervencionismo estadounidense en México. Es decir, estamos siempre, desde hace varias décadas, atrapados, como decía, en esta cámara de ecos donde se incrementa el gasto público en militarización, donde se violentan los derechos civiles, humanos, y donde pues estamos siempre en un tono reactivo, ¿no? ante el sospechosismo instigado por Estados Unidos y ante toda esta política tremenda de extorsión y de chantaje, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay que tener cuidado cuando avanza la cuestión de la seguridad entre México y Estados Unidos, porque vemos que sí hay cambios significativos, sobre todo en el gasto público, infraestructura, se empieza a intervenir mucho más y más en la presión para gastar significativamente en las agencias de inteligencia, por supuesto en todos los aparatos de vigilancia, en toda la tecnología de vigilancia que se gasta en la frontera entre México y Estados Unidos. Y luego, por supuesto, todo esto también tiene un efecto en el gasto público en México. Lo que pasa es que acá hay más opacidad, no sabemos exactamente cuánto se gasta tampoco en seguridad, qué tipo de tecnología se está comprando, cómo se usa, se sigue usando, ¿no? Pegasus, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en un nivel estricto, pues ese intervencionismo ya tiene éxito, siempre ha tenido éxito desde hace varios años, y ahora la pregunta que tenemos es cómo distanciarnos de esta política intervencionista de seguridad, ¿no? Osvaldo, pues yo te preguntaría en esta línea, ¿por qué los medios locales no hablan de los cárteles de Estados Unidos? Todo el tiempo se habla de los cárteles mexicanos, se sabe cuáles son, y parece que en Estados Unidos no hay cárteles. Sí, bueno, es una pregunta que a mí me parece que debe comprenderse de dos modos, ¿no? Es decir, sí creo que, por supuesto, hay una agenda necesaria de cuestionar cómo funciona el tráfico de drogas en Estados Unidos, que no desaparece mágicamente la droga en la frontera y reaparece en las mesas de consumidores de todo el país. Sabemos que hay redes de corrupción y que la policía y las agencias en la frontera y dentro del país están completamente involucradas en el trasiego de drogas. Pero yo quisiera hacer una palabra de cautela sobre no deslizar hacia allá también el concepto de cártel, ¿no? Porque yo creo que es muy peligroso. Yo creo que lo que ocurre, sobre todo en una presidencia autoritaria y protofascista como la de Trump, que incorporar la palabra cártel hacia adentro domésticamente solo se traduciría en violencia en contra de las minorías en Estados Unidos. Entonces yo preferiría más bien seguir pensando en cómo desecuritizar el lenguaje, cómo salir de esta idea de que hay que tener una política punitivista en torno al consumo de drogas, ¿no? Yo creo que esa es la posición de izquierda, y creo que es la posición sobre todo antifascista en este momento en que la palabra cártel pues puede designar lo que sea, ¿no? Se puede activar en contra. ¿Qué etiqueta le tendríamos que poner para desecuritizar el debate? Bueno, yo creo que tendremos que simplemente distanciarnos de la idea de que hay que tener un combate al crimen organizado en términos militares, policiales, tan terribles y radicales como los que tenemos actualmente, y el lenguaje aquí ha sido instrumentalizado para legitimar
esa política agresivísima. Entonces, yo creo que extraer la palabra cártel importa, porque más o menos es una palabra que históricamente acuñó la DEA para imponer un sentido político en las organizaciones de traficantes, y pensar más bien, pues sí, la microfísica del tráfico de drogas, ¿no? Hay una nota en el New York Times que se publicó hace un par de días en la que se narraba, por ejemplo, el tráfico de fentanilo, ¿no? Y lo que se ve en esa nota, que me parece interesantísimo, es la precariedad de los traficantes, ¿no? Cómo están a salto de mata, están escondiendo, están atemoradísimos, tienen muchísimo miedo de cómo va a terminar todo esto, se sienten acorralados. No quiero decir con esto que hay que tener un tipo de condescendencia, pero sí hay que pensar que ese mundo terrible, inestable, no representa una amenaza a la seguridad nacional. No amerita la militarización de México. Ciertamente no amerita la militarización de Estados Unidos tampoco, ¿no? El presidente ahora quiere llevar la Guardia Nacional a Washington, ¿no? Entonces, yo creo que es peligrosísimo ahora reclamar que la palabra cártel se use en Estados Unidos. Yo creo que debemos más bien de retirarla, obligar un tipo de cambio discursivo y pensar políticamente de otro modo. Pues muchas cosas a reflexionar nos has dejado, Osvaldo. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Un gusto, un placer. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a Canal Red América Latina y también a La Base América Latina en YouTube. Nos pueden apoyar haciendo scan de este QR que ven en pantalla. Mañana más.